3. Que la justicia es restauración. Hacer las cosas legalmente. Conciencia social. Para todos los colombianos. Es llevar al territorio. Un saludo para todas, para todos, para todes. Bienvenidas a nuestro podcast del Ministerio de Justicia y del Derecho, Contraplano. El pasado 28 de junio, el país conmemoró el primer aniversario de la entrega del informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es un relato incluyente, colectivo, que explica minuciosamente lo que ocurrió durante el conflicto en Colombia y qué consecuencias dejó en las comunidades. Asimismo, este informe hizo una serie de importantes recomendaciones para evitar que situaciones como las descritas, que crímenes, violaciones a derechos humanos como las descritas en el informe no se repitan nunca más. Les invitamos a que consulten la página www.comisiondelaverdad.co y allí podrán revisar el informe. Y además también hay muchas herramientas pedagógicas de comunicación que facilitan el acceso y entendimiento y comprensión del informe por parte de todos los públicos. Tras un año de la entrega del informe, defensores de derechos humanos, colectivos sociales, víctimas, academia, medios de comunicación han hecho múltiples esfuerzos para divulgar la información consignada en el informe de la Comisión de la Verdad, y también es el caso de la generación B+, o V+, que son Jóvenes por la Verdad, una iniciativa que nació de la Comisión de la Verdad, que une a jóvenes entre los 12 y los 35 años, que están comprometidas con el mandato de la Comisión de la Verdad para avanzar en el posicionamiento de la verdad como un bien público y un derecho fundamental en la sociedad colombiana. Y por eso tenemos hoy a nuestra invitada, María Paula Palacios. Bienvenida, María Paula. Gracias. Que es parte de Generación B+, y precisamente queremos hablar un poco más con ella sobre este proceso tan interesante de jóvenes. Bienvenida, María Paula, a Contraplano, que es el podcast del Ministerio de Justicia. Y queremos que nos cuentes en primer lugar qué es Generación B+, cómo fue o cómo es tu participación en esa iniciativa y cómo fue tu experiencia o ha sido tu experiencia de contribuir en el proceso de verdad y reconciliación del país a través de Generación B+. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, y Generación B+ está totalmente feliz de poder participar en estos procesos también de construcción, como el diálogo. Generación B+ es una organización que surge gracias a la estrategia de pedagogía de la Comisión de la Verdad, que tenía como fin, o se pensaron más bien, que el informe no podía quedar en manos de los adultos, pues porque tal vez podía quedar en documentos, y querían realmente acciones concretas. Y pues creo que los tomos permiten una lectura fácil para que los jóvenes nos sintamos pues apropiados de esa verdad. Entonces surge la Generación B+ como en esta estrategia de pedagogía para convertir los documentos en acciones concretas. Empieza en el año 2020 con la participación de varios jóvenes de Bogotá, pero entonces nos habíamos reunido previamente y en estas reuniones todos nos aquejábamos porque sentíamos que estábamos siendo víctimas del conflicto armado. En este momento se vio el estallido social del 2020 y allí fue que nos dimos cuenta de que no queríamos más la guerra. Entonces empieza Generación B+, pues por el país. Somos una organización ya independiente después de la Comisión de la Verdad, sin ánimo de lucro. Está liderada por jóvenes, tiene diferentes grupos focales, por decir así. Estamos en 24 departamentos distintos, en 3 países internacionalmente. Estamos en España, en Argentina, estamos en Ecuador. También tenemos pues líneas de acción, por supuesto. Nos movemos en las líneas de pedagogía, nos vemos también experimentando en áreas como el arte y la cultura y la participación e incidencia política. La experiencia ha sido totalmente enriquecedora porque como jóvenes nos permite ver el país a través de otros ojos, abrirnos ese contexto que tal vez tenemos demasiado cerrado en las ciudades y entender las preocupaciones por las que pasan otros jóvenes en este país, y nos hace sentir
empatía y tal vez más como un compromiso con ese país que soñamos tanto. Bueno, pues yo conocí a los y las jóvenes de Generación B+ en un evento en el cual el Ministerio de Justicia, la Universidad del Rosario, Generación B+, Rodemos el Diálogo, estuvimos conversando precisamente sobre el informe y sobre las recomendaciones de la comisión, y quedé impresionada por el proceso tan maravilloso y bello de estos jóvenes y de apropiarse del legado de la comisión. Cuéntanos cuál ha sido la estrategia para que una iniciativa de jóvenes tenga tal alcance como nos has mencionado, más de 1.900 integrantes registrados provenientes de muchos territorios del país, ya incluso nos contabas en el exterior. ¿Cómo ha sido esa experiencia, esa estrategia, ese unirse, digamos, tantas manos, corazones, mentes a pensarse y a difundir este legado de la Comisión de la Verdad? Creo que no hay una estrategia o una fórmula para llegar a las comunidades. Creo que fue un esfuerzo bien grande que hizo la Comisión de la Verdad y también las ganas de que en serio la guerra no se repita. O sea, porque cuántos jóvenes no hemos perdido en ella y cuántas ideas no hemos perdido en la guerra. Digamos que estrategias hemos utilizado un montón. Hemos utilizado la transformación de estrategias pedagógicas que nos propuso la Comisión de la Verdad, pero por medio del arte y la cultura, porque nosotros estamos seguros de que nuestra lucha debe ser pacífica. Los fines jamás van a justificar los medios. Y si nuestro fin es llegar a la paz, nuestros medios van a ser el arte y la cultura. Y le hemos apostado a la participación democrática, a toma de decisiones, a estar en instituciones, también dando nuestro punto de vista. Hablamos desde la sensibilidad, primero que todo, como puede que no sepamos demasiadas cosas de nuestro país por lo complejo que puede llegar a ser el conflicto, pero cuando nos atrevemos y nos lanzamos al mar y esa lucha interminable por la paz, vemos que las personas a las que nos dirigimos quedan realmente reflexivas y comprometidas con un país que soñamos, en donde todos los jóvenes podamos vivir dignamente. Y no solo los jóvenes, creo que nuestra lucha va para las generaciones futuras y las generaciones que tal vez tuvieran que vivir el conflicto. Entonces, creo que las personas que han tenido la experiencia con nosotros entran como muy fríos al principio, entran como con demasiadas paredes y puede que cuando nos sentemos a hablar no estemos conformes con el punto de vista del que está al frente, pero cuando apelamos a los sentidos y a la empatía, las personas quedan realmente tocadas y eso creo que es lo que nos ha servido como estrategia para llegar a otros lugares. Hablar de las cosas incómodas que los grandes no nos hablaron. ¿Cuál ha sido dentro de esa experiencia que has tenido compartiendo con jóvenes de varias partes del país, incluso jóvenes que están en el exterior y con las comunidades que más te ha marcado? Creo que cada uno hemos tenido experiencias totalmente distintas. Pero en el encuentro nacional de jóvenes que tuvimos en Cali nos pudimos dar cuenta de la diversidad de ideas que tenemos, pero todos con la finalidad de construir un mejor país. Entonces creo que encontrarme con gente de Nariño, de la costa, del Meta, del Pacífico y del mismo centro, nos hace pensar que a pesar de que somos distintos, pues todos vamos como por una misma línea, no nos hace sentir solos, creo que nos hace sentir acompañados en medio de esta lucha como tan cansada, siento yo, porque siento que llevamos como encima el peso de un país que no ha querido afrontar la verdad, pero hay jóvenes que están totalmente dispuestos y creo que el entender que hay jóvenes que se mueven en condiciones un poco más difíciles que las de nosotros nos hace pensar de que todo es posible. Precisamente quería que habláramos un poco más de ese primer encuentro nacional de Generación B+, que mencionabas hace un momento. Tuvieron ustedes la oportunidad de dialogar, de construir un manifiesto por la verdad, en el que consignaron pues sus exigencias y también sus compromisos que
que tienen con la búsqueda pues de la paz del país. ¿Cuáles son esos compromisos que ustedes asumieron como jóvenes y también esas exigencias que les hacen a las instituciones del Estado y a otros actores que tienen que ver en la construcción de paz del país? Como te decía, el encuentro fue demasiado importante porque nos permitió hablar desde diferentes ejes en los que los jóvenes pues nos movemos en estos momentos. Por mencionar, pues entonces hablamos de las juventudes, de la despatriarcalización, que tiene que ver mucho con la lucha de género, hablamos del medio ambiente como un sujeto de derechos, hablamos de la movilización social y la no estigmatización, también hablamos de las etnias y el antirracismo y por último la memoria y reconstrucción de paz, también la reconciliación en el país. Entonces nos sentamos todos a pensarnos qué era eso que necesitábamos y que le exigíamos al Estado y a los jóvenes. Primero, debíamos hablar de los compromisos que teníamos que afrontar en ese 2021. ¿Qué se nos viene? Entonces, ya reuniéndonos, pues nos comprometemos a divulgar el informe final de la Comisión de la Verdad. Segundo, pues la participación activa en espacios políticos. Creemos que tenemos que estar en espacios de decisiones poniendo nuestros puntos de vista que son totalmente válidos, al igual que los de las personas adultas, pero también desdibujar ese adultocentrismo que se tiene pues en el país. Otra cosa importante fue el rechazo a la estigmatización en el movimiento social, pues pensábamos que era algo que nos unía y que teníamos que luchar en contra de ello. Y pues pasar la voz de la construcción de paz, de esa memoria histórica, y entonces dijimos, bueno, ya nos comprometemos, pero ahora, ¿qué exigimos? Y exigimos pues varias premisas. Yo creo que son sueños que tal vez no somos los únicos que nos hemos pensado, sino que más generaciones atrás se han pensado, pero hay que repetirlas a ver si alguien nos presta atención. Entonces hablamos del reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado y el reconocimiento de esa diversidad étnica y cultural que tenemos, que a veces ignoramos y está consignada en nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que nos falta? Tal vez ese reconocimiento y valorar estas culturas. También las salidas negociadas con los diferentes actores armados, creemos que es importante el diálogo. También la naturaleza como un sujeto de derechos, creo que el informe final nos puso como una revelación, tal vez, de que el territorio también fue víctima del conflicto armado y que tenemos que repararlo y tenemos que promover acciones más sustentables para el cuidado del mismo. Para los jóvenes, pues mayor participación democrática, cultural, que se unan a estas iniciativas y pues incentivar la cultura de paz. ¿Cómo hacer, María Paula, en tu experiencia y la de la generación B+, para que más jóvenes se apropien de estos temas, se unan a iniciativas como estas? Has hablado, digamos, de usar el arte, de usar la cultura, de usar el encuentro, el intercambio, ¿no? ¿Qué crees que se debería hacer para lograr que este tipo de iniciativas lleguen a muchos más territorios y más jóvenes de nuestro país? Creo que es bastante complicado, porque al principio yo le diría como al joven que quiere participar, como no lo dude, tal vez va a tener un montón de contradicciones y todo el tiempo uno está en proceso de cambio y de percepciones distintas, pero lo primero es empezar con lo que se sepa. Yo sé que hay varias personas que están interesadas. Total, si te sientas a hablar de la paz, hay personas que tal vez niegan el conflicto, pero hay otras personas que están dispuestas a hablarlo. Entonces, creo que incentivar más espacios de participación en donde los jóvenes pues también vean retribuido pues ese tiempo que gastan en la construcción de paz en incentivos, no sé, académicos, culturales, en donde se incentive las ganas de poder construir un país y que no se sienta que se está perdiendo el tiempo, sino que sea posible un país que soñamos, una paz duradera. Entonces creo que es fundamental eso, empezar. Y bueno, ya has empezado, María Paula, a darle mensajes a esos jóvenes que tal vez, ojalá nos estén escuchando
a través de este podcast. Y también quería que les mandaras un mensaje sobre cómo de pronto acercarse a estas conversaciones, cómo tener estas conversaciones de pronto en su escuela, con sus amigos, en su colegio, en su universidad, con sus mismas familias. Creo que es importante el hecho de que los jóvenes se apropien de esa verdad. Y hay demasiadas formas de saber sobre el conflicto armado. La comisión dispuso la transmedia para que nosotros como jóvenes tal vez nos enteremos qué pasó y hay recursos audiovisuales. Luego de eso, creo que no es necesario como ir a espacios muy grandes. En realidad, con que te sientes a hablar con tus amigos, como ve, tú sabes qué pasó, o sea, viste esta noticia y sabes qué consecuencias tiene eso, y si no sabemos, pues miremos. Creo que todos desde nuestras ciencias y disciplinas podemos empezar ese diálogo difícil, que es igual súper complicado de hablar, pero podemos pedir también ayuda cuando no entendamos. Con los espacios familiares es más difícil aún, porque hay conversaciones que uno quisiera tal vez tener, pero son difíciles. Pero en esos espacios de formación nos enseñaron mucho a la escucha y el diálogo activo, de reconocer que la persona que me está hablando de su experiencia y desde su conocimiento, y es totalmente válido. Y esa persona también tenga el poder de escucharme. Y si no lo hace, por lo menos nos sentamos a hablar de algo incómodo y llegar a consensos. Puede que yo no esté de acuerdo con tu opinión, pero yo sé que ninguno de los dos está de acuerdo con la guerra. Y en algún punto de encuentro tendremos en común para empezar a hablar de ello. En universidades y colegios creo que está más abierto a discusión. Creo que pues obviamente las instituciones se deberían comprometer mucho más a hablar sobre la memoria histórica, pero tal vez también hay un grupo interesado en la paz y no se han encontrado. Entonces es ponerlo encima de la mesa, a ver quién se anima a hacer una acción para su comunidad que logre como impactar positivamente frente a esa construcción de paz. Bueno, pues con esa invitación tan sentida que nos hace María Paula a empezar a aproximarnos o continuar aproximándonos a este legado de la Comisión de la Verdad, a consultar la página de la Comisión de la Verdad, la transmedia de la Comisión de la Verdad, a ver desde los diferentes medios o mecanismos cómo empezamos a entender y a cuestionarnos también sobre lo que ha pasado en el país. Pues nos despedimos en esta emisión del podcast del Ministerio de Justicia y el Derecho Contraplano. Muchas gracias, María Paula, por acompañarnos hoy. Un saludo muy fuerte a las jóvenes de la generación B+, y también una invitación a que consulten las redes de la generación B+, porque tienen unas redes en las que están permanentemente difundiendo sus actividades y el legado de la comisión. Muchas gracias, María Paula, y bueno, siempre bienvenida. A ustedes por la invitación. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida.